Hola, habla Ángel García Bancho. Hoy es martes 7 de mayo de 2019, cercano a las 10 de la mañana. Quiero analizar en este audio, más que lo ocurrido, las consecuencias de lo ocurrido el 30 de abril. Día en que nos levantamos con un madrugonazo y un conato de rebelión cívico-militar que no cuajó por la parte militar. Quiero decir acá en este audio que lo que ocurrió fue lo mejor de todo lo posible. Y fue exactamente lo que yo he venido planteando en mis audios previos, cuando he dicho que no hay posibilidad alguna de una negociación, que la negociación no es un equilibrio de Nash, no es una situación socialmente alcanzable, porque los narcotraficantes, en poder del Estado y de las armas venezolanas y del TCJ ilegítimo, no van a entregar el poder. Entonces suponía que llegaba el presidente encargado, Juan Guaidó, a la jefatura del Estado, es decir, que el mismo narcomando militar se le cuadraría y le saludaría, reconociéndolo como comandante en jefe. Pero ¿qué habría sido el resultado de eso? Una desgracia para el país. Así que gracias a Dios que no ocurrió. Imagínense que le hubiésemos lavado la cara al narcoestado venezolano, poner una figura de un civil que viene de la oposición, pero el Estado sigue siendo plagado por narcotraficantes y mafiosos, porque en la Fuerza Armada sigue habiendo un narcomando militar y en el TCJ ilegítimo unos representantes de esos narcotraficantes. Eso habría sido una desgracia, así que yo no entiendo la desesperanza de algunos y no entiendo tampoco la desilusión de algunos. Yo creo que lo que ocurrió para Venezuela es exactamente lo mejor de lo que pudo haber ocurrido, que es que no se concretase esa negociación, cosa que, por cierto, insisto, yo he venido pronosticando en mis audios. No es un equilibrio de Nash, no es una situación socialmente alcanzable que los narcos entreguen ni siquiera una fracción del poder, porque los narcos han tenido una posición muy clara, una estrategia dominante, que es no ceder nada del poder. Ellos han decidido salir con los pies para adelante. Por el contrario, yo diría que lo que ha ocurrido el 30 de abril es lo mejor en el sentido de que revela una información valiosísima, que por supuesto los analistas, matemáticos, economistas, politólogos en los Estados Unidos, los think tanks, las universidades y todos los asesores de la administración Trump, que tienen llegada a la administración Trump, vienen evidentemente también trabajando, como otros analistas en el caso de Venezuela venimos también percibiendo, que es que no hay salida militar interna, que no hay negociación en el contexto de la cual se pueda dar un cambio suavizado con parte de la administración vieja y una administración nueva que se llene de civiles y que vaya haciendo una rotación dentro de la Fuerza Armada para depurarla y a través de la Asamblea dentro de lo que es el TCJ ilegítimo para legitimarlo y cambiando, digamos, ese Estado. Esa solución no existe, no hay forma de que militarmente se pueda presionar desde la institucionalidad militar a ese narcomando militar y a esos probablemente 300 narcogenerales para que entreguen el poder, así sea a cuentagotas. Entonces, esto es magnífico, porque esto lo que nos dice es que la probabilidad de una intervención militar extranjera liderada por los Estados Unidos ha aumentado en el sentido de que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ya entiende que no hay una salida militar interna. Que no la hay, porque el sector institucional no puede llegar a hacerse de las armas para hacer un golpe contra el narcoestado, golpe militar contra el narcoestado, golpe violento militar contra el narcoestado, y el narcomando militar tampoco está dispuesto a tolerar una negociación donde ellos vayan entregando el poder, así sea gradualmente. Entonces, la noticia es fabulosa porque
lo que esto significa es que se aceleran, en mi opinión, los tiempos de la intervención militar extranjera. Es decir, ya la administración Trump entiende que no hay una salida a lo interno. Es decir, que ese llamado constante, esa convocatoria, digamos, por un lado con la zanahoria, llamando a Padrino, contactándolo y por supuesto a los generales, uno a uno, ofreciéndole una ley de amnistía, pero por otro lado presionando, jugando también al policía malo, ofreciendo cárcel para quienes no se sumen a un cambio. Bueno, eso no está funcionando. De hecho, yo me atrevo a decir que tampoco funcionaría acercar 2 portaaviones a las costas o un portaavión, qué sé yo, a las costas venezolanas. Lo único que va a funcionar, sostenido en audios previos, es la entrada ya propiamente en el territorio venezolano de tropas extranjeras. Entonces, yo creo que contrario a sentirse desesperanzados, contrario a sentirse, desilusionados, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios de que esa transacción, tal y como yo venía anticipando en audios previos, no se dio. Imagínense que el presidente encargado, Juan Guaidó, le hubiese lavado la cara al narcoestado y el narcoestado hubiese seguido operando bajo un nuevo rostro, el rostro de Juan Guaidó. Habría sido una desgracia para Venezuela, habría sido una desgracia para inclusive el propio Juan Guaidó. Entonces, démosle gracias a Dios, más bien, que eso no ocurrió y que eso ha servido, por el contrario, para hacerle entender al gobierno de los Estados Unidos, si no lo tenía claro ya, que yo estoy seguro que ya lo tenía claro, pero quería hacer la prueba en la práctica, que la única salida es animarse de una vez por todas a intervenir militarmente el territorio venezolano con base a una coalición internacional, probablemente con Colombia, Brasil u otros países que estén dispuestos a hacerlo. ¿Se necesita el apoyo del Grupo de Lima? No. ¿Se necesita el apoyo de la Unión Europea? No. Los Estados Unidos nunca ha dejado de tomar decisiones con base a sus intereses porque otros impongan restricciones. Ha sido así en Irak, ha sido así en Afganistán, ha sido así en tantos sitios donde, contrario a la opinión de la mayoría, han intervenido cuando la intervención está en línea con sus intereses. Y yo he explicado en otros audios previos cuáles son los intereses de los Estados Unidos, que resumo acá brevemente en intereses de seguridad nacional y hemisférica, intereses geoestratégicos, militares, petroleros y por supuesto intereses ya de corte ideológico, más intereses, o sea, acabar con el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, pero por supuesto también intereses electorales de Trump, quien busca reelegirse. Yo creería que Trump estaría interesado en presentar en noviembre de 2020 un país no solamente que fue intervenido militarmente de forma exitosa, sino que se ha venido recuperando con fuerza. Por tanto, yo creería que estamos a las puertas ya de la intervención militar extranjera, pero por supuesto no soy yo ni me corresponde a mí tomar la decisión. Le corresponde específicamente al presidente Trump. Entonces, yo creo que tenemos buenas noticias porque lo que aquí se ha revelado es que es imposible ese gobierno de transición y que por tanto tiene que ocurrir una intervención militar extranjera que en vez de permitir la supervivencia, así sea por un breve periodo, de ese narcoestado, lo purgue de un todo, de un solo golpe, luego genere una purga social a través de la desarticulación de grupos de colectivos, planes paramilitares y guerrillas. En el proceso también desarticule las mafias de la economía, levante los controles y evidentemente cuando no haya ese chantaje unitario resultante de la presencia de un narcorrégimen que ya un año después no existiría, bueno, en las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela en 2020 tendremos la oportunidad todos de purgar también el sistema político, escoger a aquellos
candidatos que vale la pena que permanezcan en el sistema político y simplemente con nuestro voto sacar de ese sistema político a aquellos que han venido colaborando abiertamente con la narcotiranía en los últimos 20 años. Así que yo creo que las noticias son y los resultados son los mejores de todos los posibles. Hicimos un avance descomunal el 30 de abril, como consecuencia no intencionada. La intención era lavarle la cara al régimen, pero el resultado ha sido que no se le pudo lavar la cara al régimen y que ahora la administración Trump sabe que queda una sola opción sobre la mesa.